Imagina un mundo donde el desierto del Sahara no era un mar de arena, sino una sabana vibrante, llena de vida, lagos cristalinos y animales majestuosos. Hace decenas de miles de años, Egipto no era el reino de las pirámides, sino un Edén perdido, inmortalizado en grabados rupestres que aún susurran historias de un pasado olvidado. ¿Estás listo para descubrir cómo este paisaje primigenio dio paso a una de las civilizaciones más grandiosas de la historia? Agárrate, porque este relato no es solo una crónica, es una odisea cinematográfica que te llevará desde las cuevas de los nadadores hasta las intrigas de Cleopatra, desde las pirámides de Giza hasta las mezquitas del Cairo. Prepárate para un viaje que cambiará tu forma de ver el mundo. En un tiempo tan lejano que la memoria humana apenas puede alcanzarlo, el rincón nororiental del desierto del Sahara no era el árido infierno que conocemos hoy. Hace decenas de milenios, una vasta sabana exuberante se extendía como un manto verde salpicada de lagos resplandecientes y rebosante de vida. Jirafas, gacelas y avestruces recorrían este paraíso, mientras los antiguos habitantes, cazadores y recolectores, danzaban bajo un cielo estrellado. Este paisaje perdido, como un fotograma de una película épica, quedó grabado en las rocas de la meseta montañosa de Gilf Kebir, cerca de la frontera con Libia. En la década de 1930, exploradores descubrieron en este lugar grabados rupestres de más de 10.000 años de antigüedad, realizados por pueblos bosquimanos. Estas obras maestras, talladas con una precisión que desafía el tiempo, muestran animales que ya no existen en la región y, sorprendentemente, figuras humanas en actitudes de nado. La famosa Cueva de los Nadadores, un santuario prehistórico, revela un Egipto donde el agua abundaba, en una región donde hoy la costa más cercana está a más de 600 kilómetros. Es como si el desierto guardara un secreto, un eco de un mundo acuático que se desvaneció. Pero el clima cambió. La sabana se secó, los lagos se evaporaron y el desierto reclamó su dominio. Los antiguos habitantes, enfrentados a un entorno cada vez más hostil, migraron hacia oasis y sobre todo hacia el fértil valle del Nilo. Allí, el gran río, con su ritmo eterno de crecidas, ofreció un refugio. Las comunidades comenzaron a cultivar la tierra, marcando el inicio del periodo neolítico en Egipto. La pesca, la fabricación de tejidos y cerámicas de notable calidad y la organización en unidades territoriales, llamadas nomos, sentaron las bases de una sociedad que pronto deslumbraría al mundo. El Nilo no era solo un río, era la arteria de una civilización naciente. Dividió el territorio en dos regiones, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. Esta división, como una línea trazada por los dioses, perduraría a lo largo de toda la historia faraónica, dejando una huella que aún resuena en la identidad egipcia moderna. Antes del año 3100 a.C., la geografía egipcia era un regalo de los dioses. Las crecidas periódicas del Nilo fertilizaban sus riberas, y el delta, ramificado en 7 brazos, era un mosaico de tierras ricas y pantanos rebosantes de vida. Los desiertos a ambos lados del río actuaban como murallas naturales, protegiendo a las comunidades de invasores. En este escenario idílico, las sociedades egipcias alcanzaron un grado de sofisticación que las catapultó hacia la grandeza. El periodo predinástico y protodinástico fue el crisol donde se forjó la civilización faraónica. Pero el momento decisivo, el instante que cambió el curso de la historia, llegó con el rey Narmer, una figura envuelta en la bruma de la leyenda. Su imagen, inmortalizada en la paleta de Narmer, conservada en el Museo Egipcio del Cairo, es un testimonio de poder. En esta placa de pizarra, Narmer aparece con la corona del Bajo Egipto en un lado y la del Alto Egipto en el otro, un símbolo inequívoco de la unificación del país bajo su mando. Algunos lo identifican con el mítico Menes, el primer faraón de Egipto. Con Narmer, la historia del antiguo Egipto comenzó formalmente. Los historiadores dividen esta epopeya en 3 grandes etapas de esplendor, interrumpidas por periodos de crisis: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. A partir de su reinado, se estableció una cronología basada en una treintena de dinastías, sustentada por hallazgos arqueológicos que nos permiten reconstruir este pasado glorioso. Desde la unificación de Narmer hasta el final del reinado de Pepis II, alrededor del año 2181 a.C., se extiende el primer gran bloque de la historia egipcia, abarcando desde la primera
hasta la sexta dinastía. Este periodo, conocido como la Era de las Pirámides, es un testimonio de la ambición humana y la ingeniosidad sin límites. La capital se estableció en Menfis, un punto estratégico entre el Alto y el Bajo Egipto, ideal para centralizar el poder. Pero lo que define esta era son las monumentales pirámides funerarias, símbolos de la divinización del faraón y de un sistema político capaz de movilizar a miles de trabajadores en proyectos de una complejidad asombrosa. La primera, la pirámide escalonada de Saqqara, fue construida para el faraón Zoser por el arquitecto Imhotep, un genio cuya visión marcó un hito en la historia de la arquitectura. Le siguieron las pirámides de Giza, las más icónicas, la Gran Pirámide de Keops, una maravilla que desafía la imaginación, la de Kefren, custodiada por la enigmática Esfinge, y la de Miserinos, más modesta pero igualmente majestuosa. Estas no eran simples tumbas, eran declaraciones de poder, puentes entre lo humano y lo divino, diseñadas para asegurar la inmortalidad del faraón. La construcción de estas colosales estructuras requería una logística impecable, desde la extracción de bloques de piedra hasta su transporte por el Nilo. Un esfuerzo colectivo que refleja la fuerza de una civilización unida. Sin embargo, el esplendor no duró para siempre. Hacia el año 2190 a.C., durante el reinado de Pepisuro, el poder central comenzó a desmoronarse. Los nomarcas, gobernadores locales, ganaron influencia, fragmentando la autoridad del faraón. Este debilitamiento marcó el inicio del primer periodo intermedio, 2190-2055 a.C., una época de descentralización política, pero también de un florecimiento literario que dio voz a las inquietudes de una sociedad en transición. El Imperio Medio, comprendido entre el año 2050 y el 1750 a.C., fue un renacimiento para Egipto. Mentuhotep II, desde Tebas, logró reunificar el país, trasladando el centro del poder a esta ciudad sagrada. Este periodo se caracterizó por una prosperidad económica sin precedentes, impulsada por grandes obras hidráulicas como el sistema de irrigación del oasis de Fayum, que transformó tierras áridas en campos fértiles. Religiosamente, el culto al dios Osiris se consolidó, desplazando a otras deidades y reflejando una sociedad que buscaba estabilidad en lo divino. Sin embargo, el declive llegó con oleadas migratorias y, más tarde, con las invasiones de los Hyksos, un pueblo que introdujo innovaciones militares como carros de guerra y dominó gran parte del territorio. Los Hyksos establecieron sus centros de poder en el delta del Nilo, formando las dinastías XV y XVI. Mientras tanto, en Tebas, la XVII dinastía lideró una resistencia feroz. Hacia el año 1550 a.C., bajo el liderazgo de Amose-In, los egipcios expulsaron a los invasores, marcando el fin del segundo periodo intermedio y el comienzo de una nueva era de gloria. Con la XVIII dinastía, Egipto entró en el Imperio Nuevo, el último gran periodo de esplendor. Entre los años 1550 y 1069 a.C., los faraones no solo gobernaron como reyes, sino como líderes militares que expandieron las fronteras hasta el Éufrates al norte y la Alta Nubia al sur. Tebas se convirtió en la capital y el corazón religioso del país, salvo durante el breve y revolucionario reinado de Akenatón, quien trasladó la capital a Amarna e intentó imponer el monoteísmo solar con el culto a Atón, junto a su esposa Nefertiti. Figuras legendarias como Ramsés II, Tutmosis y Tutankamón definieron esta era. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, firmó el primer tratado de paz documentado de la historia con los hititas y construyó templos impresionantes como Abu Simbel. Tutankamón, aunque su reinado fue breve, se convirtió en un ícono gracias al descubrimiento de su tumba intacta en el Valle de los Reyes. El dios Amon-Ra se alzó como el más venerado, y templos como Karnak se convirtieron en centros de poder espiritual y político. Pero el esplendor no fue eterno. Hacia el año 1070 a.C., amenazas externas, libios, pueblos del mar, asirios y problemas internos, como la corrupción y la inestabilidad social, precipitaron el colapso del Imperio Nuevo. Así comenzó el tercer periodo intermedio, 1069-664 a.C., una época de fragmentación donde dinastías libias y cushitas compitieron por el control. Tras el tercer periodo intermedio, Egipto nunca recuperó su antiguo esplendor.
La Baja Época, marcada por la injerencia extranjera, vio un breve resurgimiento con la 26ª dinastía saíta, que intentó reunificar el país desde Sais. Sin embargo, el delta del Nilo ganó protagonismo, mientras el Alto Egipto fue relegado, generando tensiones sociales. Las divinidades egipcias comenzaron a fusionarse con dioses extranjeros, un signo de la asimilación cultural que precedió al dominio extranjero. Este fue el preludio del período grecorromano, iniciado con la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C. Egipto, una vez un coloso, se convirtió en una pieza más en el tablero de los imperios. Cuando Alejandro Magno llegó a Egipto, en el año 332 a.C., fue recibido como un libertador. Cansados del dominio persa, los egipcios lo coronaron faraón. En su breve reinado, consultó el oráculo de Amón en Siwa y fundó Alejandría, una ciudad que se convertiría en el faro cultural del mundo antiguo. Tras su muerte en el año 323 a.C., su general Ptolomeo tomó el control, iniciando la dinastía ptolemaica. Los ptolomeos, aunque griegos, adoptaron las tradiciones faraónicas. Construyeron templos majestuosos como los de Edfu y Dendera, y gobernaron desde Alejandría, una metrópoli helenística que albergaba a sabios como Euclides y Arquímedes. Pero las luchas internas debilitaron su reinado, preparando el escenario para la última gran figura de esta era, Cleopatra. Cleopatra Setzo, la última faraona, no fue solo una reina, fue una visionaria. Hablaba 9 idiomas y usó su inteligencia para aliarse con Julio César, con quien tuvo un hijo, Cesarión, y luego con Marco Antonio. Su sueño de un Egipto poderoso chocó con el ascenso de Octavio, futuro Augusto. La batalla de Accio en el año 31 a.C. marcó su derrota. Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron, y Egipto cayó bajo el dominio romano, convirtiéndose en una provincia del imperio. Bajo Roma, Egipto fue el granero del imperio, exportando trigo para alimentar a millones. Los romanos no construyeron grandes monumentos, pero dejaron un legado más profundo, el cristianismo. En el siglo IV, el emperador Constantino legalizó esta religión, y Teodosio la hizo oficial en el año 380 después de Cristo. Los templos faraónicos, tras 4000 años de historia, se cerraron y nació la iglesia copta, que aún conserva el idioma egipcio antiguo en sus ritos. Durante el período copto, monjes como San Antonio Abad fundaron los primeros monasterios cristianos en el desierto, como el de Santa Catalina en el Sinaí. Pero en el año 639 después de Cristo, los ejércitos árabes llegaron, trayendo el Islam y una nueva era. En el año 639, bajo el liderazgo del califa Umar ibn al-Hattab, los árabes introdujeron el Islam en Egipto. Mostraron una notable tolerancia hacia cristianos y judíos, permitiéndoles practicar su religión a cambio de un tributo. Egipto abrazó la rama suní del Islam y pasó a formar parte del califato omeya, con sede en Damasco. El árabe se impuso como lengua predominante y un campamento militar, Fustat, se convirtió en el precursor del Cairo. En el año 750, los abasíes tomaron el poder, promoviendo un renacimiento cultural. A finales del siglo X, los fatimíes, chiitas originarios del Magreb, conquistaron Egipto y fundaron el Cairo, cuyo nombre significa la victoriosa. Bajo su mandato, la ciudad floreció con mezquitas, palacios y la gran mezquita de Al-Hakim. Los fatimíes controlaron un vasto territorio, desde el Magreb hasta Siria, superando incluso a Bagdad. A finales del siglo XI, Saladino, un militar kurdo, restauró el sunismo en Egipto y modernizó la administración. Su ciudadela de El Cairo sigue siendo un símbolo de su legado. Tras su muerte, los mamelucos, una élite militar de origen esclavo, tomaron el poder. Bajo su gobierno, Egipto se convirtió en un centro del comercio internacional, especialmente de especias, y su arquitectura, con mezquitas y palacios adornados con mármoles, reflejó esta opulencia. Sin embargo, las luchas internas debilitaron a los mamelucos. En 1516, el Imperio Otomano conquistó el Cairo, reduciendo Egipto a una provincia. El descubrimiento de América y la apertura de la ruta marítima a la India desplazaron las rutas comerciales, sumiendo a Egipto en un largo periodo de decadencia. A finales del siglo XVIII, Egipto era una sombra de su pasado, gobernado nominalmente por los mamelucos. En 1798, Napoleón Bonaparte invadió el país, derrotando a los mamelucos en la Batalla de las Pirámides.
Aunque su campaña fue un fracaso militar, los estudiosos que lo acompañaron documentaron los monumentos faraónicos, desencadenando una fascinación mundial por el antiguo Egipto. Este redescubrimiento dio origen a la egiptología, y los vestigios faraónicos se convirtieron en el principal atractivo turístico del país. A principios del siglo XIX, Mehmet Ali modernizó Egipto, promoviendo el turismo y desafiando al Imperio Otomano. Sin embargo, la construcción del Canal de Suez en 1869 arruinó las finanzas egipcias, permitiendo a Gran Bretaña convertir el país en un protectorado. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, Egipto fue una base estratégica británica, y en 1942, la Batalla del Alamein evitó que los nazis controlaran el Canal de Suez. En 1922, Egipto obtuvo una independencia formal, aunque bajo influencia británica. La derrota en la Guerra Árabe-Israelí de 1948 provocó el derrocamiento del rey Farouk en 1952. Gamal Abdel Nasser, líder carismático, nacionalizó el Canal de Suez en 1956, consolidando su liderazgo en el mundo árabe. Su sucesor, Anwar el-Sadat, recuperó el Sinaí en 1982 mediante los acuerdos de Camp David. En las últimas décadas, Egipto ha mantenido su papel como puente entre Oriente y Occidente. Las protestas de la Plaza Tahrir en 2011, durante la Primavera Árabe, reflejaron el anhelo de libertades. Hoy, Egipto equilibra su legado histórico con las demandas de una sociedad moderna. Como destino turístico y actor geopolítico, sigue siendo un faro en la región, con un patrimonio que trasciende el tiempo. Si este viaje por la historia de Egipto te ha fascinado, no olvides suscribirte y darle un like a este video. Comparte tus pensamientos en los comentarios y déjanos saber qué otra civilización quieres que exploremos. El pasado aún tiene mucho que contarnos.